En el recinto hay reglas para empezar. Sin quórum no hay historia, no hay verdad. Se cuentan manos, se busca ese lugar donde la ley se pueda despertar. Hace falta quórum para legislar, pero hacen falta dos para conversar. No hay voz en soledad, no hay verdad sin mirar. Dos personas nada más. Gracias por recibirme. Por favor. Costó encontrarte. Lo que pasa es que ando bastante. Sí, es Estoy cierto. bastante inquieto, entonces no es por una cuestión de elección de uno u otro, pero sí, me gusta moverme bastante, porque si no, me gusta que me la cuenten. Entonces, Pero pasa una cosa curiosa con vos, y te tengo que decir algo. Tengo que empezar con una chicana lógica. ¿Te puedo tutear o debo tratarlo de usted? ¿No lo toma como falta de respeto, diputado? para mí el tuteo es, tendría que haber estado en la Constitución Nacional, el tuteo. Está en argentino. Es más, no me daba cuenta, yo en un momento le escuché cuando me decían, no lo tutees. Y yo entendí, no lo putees. Y yo dije, ¿ya lo puteé? O sea, pensé que Ya te había sacado. que ya lo había puteado. No, el tuteo me parece que es lo más argentino que puede haber. Esta cuestión de que el argentino, viste que ante la jerarquía o la distancia tenés que reaccionar. ¿Sabes? Sí. Son pocos los argentinos que dicen, no, te pone distancia, viste, un tipo... Es raro. Yo, viste, siempre dejo un poquito, unos centímetros para ver. Pero en la primera, el cambio que uno puede estar cerca, que puede... Aprovechás. Aunque tengas diferencia. Claro. No, para mí, no, el tuteo es como una... Es muy nuestro. Muy nuestro. Es como un sello nacional. Sí, para mí sí. Sí, es como el mate, forma parte de la argentinidad, lo digo en serio. O sea, vos te das cuenta, no solo por la que hablamos con las manos, como los italianos, sino que, lo digo en serio, el tuteo para mí era... Y no es falta el respeto, ¿no? Porque nosotros nos podemos hablar con toda la consideración del mundo, con todo el afecto, con todo el respeto, pero cerca. Los argentinos se hablan cerca, si no... Eso es lo que no entendí de Menem. Está muy bien, está muy bien. A ver, Pablo Juliano, naciste en Necochea. Y así como el tuteo es casi un capital nacional, el Parque Lirio también es un capital de Necochea. Contame un poco cómo era Pablo Juliano de chico allá en Necochea. Yo nací en el 88, me crié en una familia con otra hermana más, con Cintia, mi viejo, mi vieja. Mi viejo después se fue de casa en plena crisis del 2001, así que al poco tiempo tuve que salir ahí, a los meses, en la crisis de 2001, que fue larga y eterna. Sí. Mamá salió a limpiar casas y yo a lo que encontrara. Terminé pegando afiches del cine Ocean. Y, El cine Ocean. Sí, así que, pero tuve una infancia completamente feliz en el puerto de Necochea, o sea, se despliega en esa escenografía. Después apareció... O sea, Pese a esto, feliz. Sí, completamente feliz. Creo que ahí, a partir de ese momento, es donde se interrumpe la infancia, obviamente. Claro. Como escribe Mario Vargas Llosa. Y creo que es así. O sea, la verdad, la infancia no termina sino cuando un padre o una madre o la circunstancia de la vida si lo quieren. Entonces, pero no, fue profundamente feliz. Estudié en el Colegio Nacional y ahí es donde me pecó un poco el bicho de la política. Me empecé a involucrar porque habían aparecido unas momias que eran de las Islas Canarias. Que había donado un antropólogo bastante en esas situaciones que pasan raras de la historia Estoy argentina. intentando ver cómo enlaza la militancia política con momias. Con momias, bueno, con momias guanches de las Islas Canarias. Sí, nada menos. Había habido un profesor del Colegio Nacional que en la década del 30 las había adquirido y las donó al Colegio Nacional. El Colegio Nacional, por supuesto, las da en comodato a la municipalidad para que se exhiban en el Museo Regional. Vienen un grupo de investigadores de España y determinan que esas momias eran únicas en su tipo y en su forma. Y dicen, bueno, nos las tenemos que repatriar,
por distintos convenios, que esto que lo otro. A cambio, por supuesto, lo que establecen los convenios que regulan eso es resarcir a quienes las hayan preservado. Y en este caso, el Colegio Nacional de Necochea. Aparece un intendente típico de la historia de pueblo y que pretende quedarse con los fondos. Ahí yo tenía 15 más o menos, 16 años, y empiezo a organizar el centro de estudiantes y termino siendo el presidente del Colegio Nacional, armo la Federación de Estudiantes, terminamos tomando la municipalidad para que devuelvan los fondos con los que hicimos el gimnasio de la escuela. Ahora se entiende de dónde viene la militancia y las momias. Las momias y la militancia. Y mirá vos, qué asociación libre que hago con esto, ¿no? Las momias y ciertas momias de la política Todas. que ya desde aquella época querían ver dónde estaba el lucro personal. Totalmente, totalmente. Eso, vos no importa cuándo lo cuentes ni dónde lo cuentes, Tiene vigencia. tiene vigencia. Esto es completamente anacrónico, poder hacer un cuento de, no sé, de cualquier parte de la literatura. Esto es así. Siempre va a estar un pedazo del que se jacta de hacer política para el beneficio personal. Es una cosa que, pues digo, Milei no descubrió nada en ese aspecto, cuando estaba a los gritos queriendo terminar con la casta, los privilegios. Hay momentos donde la sociedad se cansa realmente. Bueno, ese intendente no eligió, el radicalismo no ganaba en Necochea desde la caída de Irigoyen. Desde 1929, bueno, 28 que fue la elección, en 1930 no había un intendente radical, Alejandro Calzada. Y la siguiente elección a este conflicto, que obviamente puso... ¿Este era un radical? No, era un peronista. Y al tiempo, en el 2003, aparece un pediatra muy querido por el pueblo, radical, que era Daniel Molina, y fue candidato a intendente, y después de 74 años ganó el radicalismo en Necochea. Y obviamente yo era miembro de ese comité. Nunca formé parte de la gestión, nunca. Yo era un alumno del Colegio Nacional, laburaba, andaba, nunca acepté ser funcionario de nada de la municipalidad. Fue un intendentazo, Daniel, un tipo muy querido. Después, bueno, nada, perdió por la situación del radicalismo en general. Pero siempre que llegué al radicalismo lo traté, digamos, formé parte de esa elección y ganamos. Y fue único, digamos, fue una experiencia súper comarcal y para mí ya estaba, por eso es que yo nunca después hice más política en Necochea. Después me fui a estudiar a La Plata. Claro, pero antes que te vayas a La Plata, porque ahí hay un salto grande en el tiempo, te fuiste a La Plata para ya estudiar a nivel universitario. Sí, sí. Pero me gustaría volver un poquito más para acá, o más que para acá, para esa etapa de la niñez. Me dijiste que tenés una niñez muy feliz, con una hermana. Después vinieron dos hermanos más. Así que Después vinieron dos más. 4 o 5. Otra pareja de mamá. Ajá. No, la misma. Antes de que papá se vaya, nacieron Tommy y Euge. Ah, bueno. Y esa etapa tan ligada al puerto, ¿qué hacías además de pegar carteles y demás? Cuando mi viejo se va, yo lo que hago es salgo a laburar de todo un poco, de lo que encontrara, para tratar de ayudar a mi vieja en el hecho de que mis hermanos eran muy chiquitos. ¿Edades? Y cuando mi viejo se va, Tomás tenía meses, 5 o 7 meses, y Euge tenía 1 año y pico. Cintia tenía 11 y yo tenía 12. ¿Y vos cómo tomaste que tu papá se fuera? En ese momento a mí me marcó muchísimo el hecho del impacto que dejó en casa, y siempre me vi más preocupado por mis hermanos. No lo procesé tanto en ese momento. Es como que al ser camionero mi viejo y cada tanto se iba, fue como una despedida despacio, digamos, no fue un shock. Entonces, lo que más me impactó fue que mi vieja tuviera que empezar a laburar, porque hasta ese entonces ya no era ama de casa. Claro. Ella en su momento había sido enfermera de quirófano, había dejado de laburar, pero porque no hacía falta. Pero de repente esa crisis llegó y eso sí me impactó. Entonces ahí es donde traté de poner codo a codo con ella para ayudarla a salir adelante con mis hermanos. Tuvimos que dejar nuestra casa, nos tuvimos que ir a lo de mi abuela. Ahí es donde yo digo que... Hay un montón como de pérdidas. Mucha pérdida, perdimos la casa, nos tuvimos que ir de la casa, nos tuvimos que ir a vivir a Quequén, que es una localidad que queda enfrente. Claro. Entonces para mí el río Quequén es la escenografía de esa infancia. Pero por eso te digo, siempre adversa pero feliz. Y con mucho ejemplo, por eso te digo que cuando uno llega acá y se mete con determinadas cosas, y yo veo que hay gente que se olvida, o no tuvo pasado, o le dolió mucho, y lo quiere tapar,
y no lo tiene trabajado, no lo tiene asumido de esta forma. La historia mía no es más que la historia de miles de argentinos que quedaron en pampa y la vida después de la crisis, de miles de argentinas que criaron a sus hijos solas, Jefas de familia. jefas, mi vieja y mi abuela, afrontando todo, con una jubilación, creo que la abuela cobraba 150 pesos, era 140. Entonces, haciendo malabares, aprender la cocina, como si hubiese bajado del barco. Para mí, el arribo de la madurez llegó temprana, con amigos de fierro, que son como hermanos, porque me acompañan desde el jardín de infantes, son amigos que todavía tengo. Entonces, esos amigos salían a trabajar conmigo sin ninguna necesidad. Era el Colegio Nacional, yo soy la última camada del Colegio Nacional de Necochea, como tal. Y ahí concurría el hijo del abogado, el hijo del médico, el hijo del camionero. Y por eso Absolutamente democrático, digo. Estaba todo el barrido del ejido social. Todo. Yo no iba a la escuela de mi barrio. Yo me crié en el puerto y íbamos 25 cuadras hasta el centro para ir al Colegio Nacional. Mi vieja, yo lo conté en una sesión que bajé por la educación pública de la universidad. Me acuerdo que en esa época Milei se burlaba con un tuit que decía lágrimas de zurdo. Sí. Y se burlaba de la gente, que esto y lo otro. Yo le contesté, no, lágrimas de zurdo no, lágrimas de mi vieja. Porque mi vieja siempre tenía una anécdota, yo me reía de ella. Cuando era chico, mi mamá contaba que se le caían las lágrimas cuando había quedado sorteado para integrar el Colegio Nacional. Claro, yo no entendía. Claro. O sea, ¿cómo alguien va a llorar porque el hijo quedó inscrito en una escuela? Me parecía lo más elemental. Lo que pasa es que no entendí, lo entendí de grande y lo entendí en esta banca, cuando vos tenés que, la decisión que como padre, madre o responsable, de garantizar el futuro al otro. Mi vieja lo tuvo en claro siempre, entonces digo, esas son las cosas que me parece que este gobierno muchas veces se intenta meter y para mí ninguno tiene autoridad política para poder entrometerse en ese vínculo, que es tan argentino, que es de una historia de superación y tan profundo. Nos contaste con el tema de las momias, tu militancia política casi sin querer, una especie de afán justiciero, dijiste, este tipo no se va a quedar con lo que no es de él. Totalmente, así fue. ¿Y esta cosa justiciera de dónde te viene? No lo sé, a mí me pareció que en realidad había un personaje dentro de la escuela que era como el portavoz, pero era el más vago. Entonces él no podía, era un plaga él. Entonces, pero era el que trajo ese dato, de decir, che, no, nos corresponde a nosotros. Después, un amigo de la infancia, el papá era el presidente de la cooperadora, era el de la casa fúnebre de Necochea, la familia Picardi. Entonces, Piqui siempre era el padre cómplice de nuestro. Entonces, nos decía, no, o sea, se tienen que organizar. Nos fue como inoculando. Y un profesor, que era radical, que fue diputado nacional también, Perico Ascoiti, que era nuestro profesor de cívica, de instrucción cívica, claro, o de formación ciudadana. Entonces, los padres hacían Inception, tic, 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 y nos sovietizaron, digamos, un poco, porque es una palabra triste, pero digo, fuera de broma, nos fueron mostrando ese camino. Te tienen que reclamar por lo que es de ustedes. Tuve muy buenos profesores, todos profesores que habían surgido de la universidad. Es el comprometerse, ¿no? Sí, también. Sí, me acuerdo que hubo una asamblea que organizamos y están todos los docentes del colegio explicando la historia de esta, porque era una locura. Te imaginas que claro, el pueblo no lo podía entender, que esas momias que aparte parecían maniquí, parecían trucha, y que de repente fueran ciertas. O sea, cuando vos ibas a un museo regional local, encontrarte momias, vos decís, nada, las hicieron como pudieron. Sí, las armaron Nadie un poco. Pensó que eran ciertas. Son recientemente antigüedades. Totalmente, estaban ahí. Entonces, esas cosas, por eso digo, me parece de Dolina, parece un cuento de Dolina o de Landricina, porque realmente fue así como explotó todo. Y la alma justiciera creo que surge de ahí, surge de que yo el Colegio Nacional me crié en el Colegio Nacional. Yo desde los 3 años fui al colegio y era mi casa. Era mi casa. ¿Volvés cada tanto al colegio? Hace bastante que no vuelvo a Necochea. Suelo ir solamente para ver a mi vieja, a mi abuela, a mis amigos. Al colegio no, el colegio cumplió hace poco tiempo 100 años, antes de que yo asumiera la diputación. Y sí me puse en contacto con los profesores por una gestión básicamente para poder encontrar la documentación que estaba en la dirección de Cultura y Educación de la provincia. Yo al vivir en La Plata estaba en contacto con los profes de historia del colegio, pero sí, hace bastante que no vuelvo. No suelo ir frecuentemente. Hace 2 semanas falleció mi maestra de primer grado que tenía más de 90 años. Y amigos de fierro, decías, amigos de
aquella época Todos. de salir del cascarón de la infancia y meterte... No tengo recuerdo de mi vida sin ellos. O sea, ¿Cuántos son? somos 4 o 5 fijos que venimos desde la escuela. ¿Nombres? Sí, obvio. Manolo, el Poli, Sebastián Polisi, me acuerdo. Jere, Nacho, son todos los mismos. De hecho, ahora esta semana, el viernes, viajo a Necochea y me encuentro a almorzar con ellos el sábado obligatoriamente. Obligatoriamente. Sí, sí. De hecho, hay días que extraño a mis amigos, en particular. ¿No? O sea, más allá de la familia, que es como uno tiene un ritual ahí armado, pero hay días que vas para ver a tus amigos que me parece que es... son tu cable a tierra, no sé, no les puedes mentir a eso. O sea, no sé cómo decirte, haces un gol y lo gritan igual. No importa, son peronistas, radicales, no importa nada de ellos. O sea, son amigos, son incondicionales. Ellos estuvieron al lado, ellos fueron clave en esta cuestión de que se te vaya tu viejo. Como yo creo que entré a la madurez por ellos, por la solidaridad. Me acompañaron sin ninguna necesidad. Me convidaron a sus padres, no sé cómo decirlo. Sí, compartieron lo que era... Compartimos juntos, Sí. entrar a esa madurez. Nunca sufrí ni bullying, ni discriminación, ni nada. Y no tenían necesidad ninguna. Estaban al lado. O sea, una incondicionales. cosa totales, siempre. Siempre. Por eso digo, no tengo recuerdo. Y es cuestión de llamarlos y pueden estar haciendo... Y todos dejan de hacer lo que hagan. Ninguno del ambiente de la política. Con uno sí, con uno empezamos a militar de chico. Era tan incondicional Manolo que era mi cómplice, es mi cómplice de siempre. Cumplíamos años muy cerca, los festejábamos juntos, militamos juntos. Con el resto no, el resto son librepensadores. No vienen del radicalismo. Y yo celebro que no vengan porque son amigos. No los puedo ver de otra forma. Me decís que vas a Necochea no tan seguido. ¿Dónde reconoces hoy tu lugar? No, hoy no. Hace años que lo reconozco en La Plata. Bueno, sí, cuando me decía hecho, hoy... Sí, de hecho yo me autopercibo platense, pero por una cuestión de una toma de decisión. Yo digo que Necochea es el amor materno y La Plata es la novia. O sea, son dos tipos de amores, ¿no? Ajá. Una viene dada y en La Plata yo la elijo, digamos. Yo elegí la ciudad de La Plata. Me gustó del primer día que viajé, que fue para conocerlo a Alfonsín. Viajamos con Manolo de Necochea a la ciudad de La Plata, nos quedamos 2 o 3 días y desde ese día dije, yo voy a venir a vivir acá. Yo tenía 15, 16 años, me parece. Habíamos ido a un acto para verlo a Alfonsín y cuando volví a Necochea le dije a mamá, yo me voy a ir, cuando me vaya a estudiar me voy a La Plata. O sea, estaba decididísimo. De hecho yo, a diferencia de los que se van a estudiar y que vuelven y que no saben y que sé qué, yo me cambio el domicilio al poco tiempo. Ya me instalo el domicilio en la ciudad de La Plata. ¿Ya como estudiante? Yo ya me había puesto el domicilio en La Plata. Sí, porque me encanta. Te tengo que hacer una pregunta casi obligada, Pablo. ¿Las diagonales te complican o te facilitan la vida cuando no conoces un lugar? Lo que pasa es que a mí me gusta, para poder conocer un lugar, perderme. Me parece que hay algo que tiene la ciudad, que yo sé que es molesto en términos de querer ubicarse, pero para mí es clave poder perderte. O sea, que vos por momentos puedas estar en un lugar y vos decís, ¿dónde le erré? Salí para el otro lado. Sí. A mí a veces me pasa todavía. Hay en algún rincón de la ciudad que todavía te sigue pasando. Y me parece que es fascinante. Pero en pocos lugares te pasa. O sea, porque un tipo que... Yo cuando ando acá por Buenos Aires, los tipos dicen, no, bueno, las calles las tengo... Todavía quedan esos tacheros que se rehúsan a utilizar... El GPS, sí, claro. No sé qué. Y los tipos te dicen, che, me conozco todas las calles. No le erran. Te dejan en la altura, en la que va, en la que la cruza. Y a mí eso me parece un valor para andar por Buenos Aires. Pero en La Plata me encanta que todavía cuando agarro alguna diagonal de esas cortitas, perderte, pero me encanta. Me encanta. Es una ciudad hiperverde, es una ciudad pensada. Es una ciudad que, aunque no está peatonalizada, te puedo asegurar que va a ser pionera en ser ciudades caminadas. Yo vivo ahora, después de mucho tiempo, nosotros vivimos cerca de la plaza central, de la Plaza Moreno, ahí a una cuadra, y lo hacemos todo a pie. Los chicos de la escuela, el club Atenas, los chicos juegan el Poli juega al básquet, mi hijo, Hipólito, y las chicas hacen patín, pero va todo a pie. Estamos hablando de Renata y Delfina. Sí, señor. Ajá. Sí, señor. Las mellizas. Las mellizas. No, por eso te digo, que se despliegue toda la vida a pie me parece que es contrarrevolucionario. Y antes de llegar a Hipólito, Renata y Delfina, tenemos que hablar de que también hay una madre, hay una mujer. Sí, señor. ¿La conociste en La Plata?
Nos conocimos en La Plata estudiando. Estudiamos juntos También Derecho. abogada. Sí, nos hicimos amigos en la universidad y después nos hicimos novios, después nos casamos. Ya sabíamos los dos que ella no volvía a Tandil y yo no volvía a La Plata. A Necochea. Así que Pero mirá vos. ella es de Tandil, yo de Necochea, y nos quedamos desde el inicio, los dos teníamos resuelto quedarnos en La Plata. No sé, fue. La verdad que nos recibió perfecto, los recuerdos, la cantidad de amigos, de todos lados. Porque nosotros tenemos amigos de todo el país, te diría, porque la ciudad de La Plata es una caja de resonancia en donde. Claro. Bueno, sin ir más lejos, cuando nos casamos con Anita, nosotros nos fuimos de luna de miel a Roma y a París. Y en París nos encontramos con nuestros amigos que habían ido de intercambio a estudiar. O sea, tuvimos una estadía con ellos, o sea, en Francia. Así que siempre la ciudad de La Plata lo que tiene es esa cuestión intacta de hacerte amigo. Pero nos pasa ahora, de grande. La gente es conversadora. Es como que está parada en el tiempo en ese aspecto, la ciudad. O sea, vos vas a cualquier lugar a comer o ver, y la gente charla. Vas a la Modelo, que es tradicional, todavía seguís tirando hace 180 años, 140 años, 150 años, tirar el maní al piso, igual que cuando se fundó la ciudad. Y me parece que es una ciudad que está pensada para eso, para el encuentro. De hecho, hay tipos históricos. Nuestros profesores, por ejemplo, la facultad, son nuestros tíos adoptivos, por así decirte. Tipos que frecuentamos, que vienen para los cumpleaños de nuestros hijos. Se siguen viendo. Para nosotros la universidad no es que fue un tránsito. Es una extensión de la familia. Sí, o sea, cuando nosotros nos recibimos con Anita, que nos recibimos juntos, a nuestra recibida vinieron nuestros profesores. La mayor cantidad, creo que han sido como 7, 8, uno por año o dos nos quedaban, y nos quedaban amigos. WhatsApp, ¿cómo estás? Feliz Navidad, no sé qué, feliz cumpleaños. Y con algunos una relación casi como de tío. Digo, porque eran tipos más grandes, son tipos más grandes, que conocen toda nuestra historia, nuestra vida. Y nada, por eso te digo, la ciudad de La Plata tiene un diseño que yo creo que no pasa en otra parte del mundo, donde alguien ya entrado en la madurez de su vida pueda relanzarse, rearmarse permanentemente. O sea, en la ciudad de La Plata te está esperando a la vuelta de la esquina alguien que capaz que tu mejor amigo, aunque tengas 40 años, viste que uno cree que cuelga los guantes. Insisto, y ahora nos pasa con los chicos, que vas a las plazas. ¿Pablo Juliano está en campaña para ser intendente de La Plata? No. ¿Le estás vendiendo La Plata de una No, manera? porque la amo, porque me encanta. Me encanta la ciudad. Me encanta, pero me encanta. La elegí deliberadamente. No, la intendencia no. No, porque. Nunca me imaginé en esa lógica. Varios pensaban, yo sí me interesa el armado político, que esto, lo otro, la presidencia. Pero no. De hecho, para mí, el plano local de la política no puede ser confrontativo, porque es de vecinos. O sea, ¿cómo puede estar en desacuerdo que esté linda la ciudad? O que, claro. o que sea próspera. Si es el rincón en el que vivís. ¿Qué vas a hacer? ¿Politiquería de eso? No. Para mí no hay pulsión en lo local, pero, o sea, yo no la tengo, no le encuentro la pulsión porque para mí la política es puja de intereses. Uh-huh. A nivel local vos dirás, bueno, pero ¿quién? Sí, hay formatos de gestión. De hecho, está bastante de moda que uno quiera extrapolar las gestiones locales. Yo creo que es imposible, pero imposible. No es una cuestión de escala. No es que la municipalidad es chiquita y la gobernación es grande y la nación es más grande. No, son planos distintos. Son como si fuesen... Son relaciones distintas, además, con la comunidad. Distintas. Yo voy, a ver, a mí el intendente actual, que es Alac, me invita. Yo me siento en la obligación de ir a un acto porque es como el acto de vecindad. No. Esto que te digo, vivís. Claro. No. Después puede hacer bien las cosas él, pudo haberla hecho peor o mejor Garro, puede haberla hecho peor otro más. Para mí el plano local es de mucho sentido común. Le voy a decir, che, mirá, se nos caen los árboles, se nos dicen la cloaca. El árbol que se le cae a todos. La dinámica de convivencia. Claro. O sea, entonces, por eso para mí es distópico pensar que lo que pasa en el plano nacional se pueda traspolar en el plano local. O sea, ¿quién va a votar un intendente que quiera pasar la motosierra? Sería una estupidez. Que vos quieras arruinar el plano local, si es convivencial, si son dos mangos que cuesta Perú, porque esto es transversal. Y por eso te digo, creo que para mí le resta, te voy a repetir, no es que no tenga pulsión porque la tiene, es decir, pensar la ciudad del futuro, diagramarlas, la parte de gestión.
pero me interesa más preservar la conversación siempre con todos los actores en ese aspecto. En lo local, para mí está reservado para eso. De hecho, siempre miro como si fuese con el rabillo del ojo la gestión permanentemente local. ¿De qué pasa? El otro día hubo una protesta en la Municipalidad de La Plata. Le escribo a nuestro concejal y le digo, mirá, para mí hay que reclamar que los que rompieron los vidrios y que prendieron fuego en la municipalidad, a mí no me importa lo que están protestando, pero eso es de todos. Y yo después entro en otras propuestas. Y no es que es una posición lineal, que vos podés decir, te reclamás eso y también reclamás en contra de los cortes. No, pero ahí hay una cuestión doméstica, cercana. Se sabe quién Es casi como un copropietario en un edificio, es decir, el palier es de todos. Total. Yo nunca, por eso es que no me puedo encontrar, porque ¿cómo podría decirle a los vecinos de La Plata, voten a mí, no lo voten a Pirulo? O sea, porque Pirulo de última lo que puede decir, o cualquiera, si no es Alac, o el que fuere, ¿no? Esta conversación yo la he tenido con todos, con radicales peronistas, los del PRO, con los libertarios. A mí los libertarios en su momento, yo reclamaba por la zona roja, había ya unos dramas terribles por conflictos con la policía, bueno, vinieron a buscarme incluso en el 2023 para ser candidato. O sea, digo, la cuestión local fluye de otra forma completamente distinta a la política nacional. Me dijiste que en algún momento fuiste a La Plata desde tu Necochea con Manolo para verlo Alfonsín. Sí. Claramente tenés la foto Alfonsín con Borges, este pequeño busto del expresidente. Pero tu hijo se llama Hipólito. ¿Fue acordado con tu mujer o fue una discusión de, che, Hipólito? No, nunca protestó Anita, porque no, al contrario, porque militábamos juntos con Anita en la franja. Ella no era radical, pero se hace radical ahí en la misma facultad. Ahí también conocemos una cantidad de amigos que al día de hoy están con nosotros, hace más de 20 años, 20 de hecho. Y entonces el nombre surgió está incrustado en las condiciones de matrimonio, digamos. O sea, está en el núcleo. Yo le dije a Anita, si tenemos un varón, se va a llamar Hipólito. O sea, sí, vencía, obviamente. O sea, no cabía la menor duda. ¿Qué significó para vos Hipólito Yrigoyen? Porque para mí lo que tiene que ver es que, yo le explico a Hipólito, le digo, vos llevas el nombre del primer presidente. ¿Que tiene cuántos años, perdón, Hipólito? 9. 9 años. Le digo, vos llevas el nombre del primer presidente que abrió definitivamente la vida democrática argentina, pero aparte de haberla abierto, lo que significó es que si miraba para atrás, don Hipólito no venía de un arrastre de un apellido. No, claro. Su pasado era de ante la adversidad. Entonces, para mí eso es una marca que es indeleble, que va de la mano de la Argentina. Como yo te decía, lo del tuteo, para mí, el hecho de que, por eso me jodió al arranque de la Diputación abrir, y el primer renglón de la primera iniciativa parlamentaria del oficialismo, del gobierno de Milei, decía que la Argentina arrastraba más de 100 años de frustración. Yo no lo creo, no lo comparto, creo que me parece que es de una mirada hipermiope y coyuntural. A ver, ahí te quiero poner un poquito el acento y al mismo tiempo un poquito de sal en la herida. A ver. Cada gobierno que llega cree que descubrió la fórmula de la gaseosa cola. Estaba pensando en algún momento en Néstor Kirchner descolgando el cuadro de un dictador y al mismo tiempo diciendo nadie hizo tanto por la democracia como este gobierno, olvidándose de Alfonsín. Llega el gobierno de Milei y cree que ellos son la esperanza versus toda la frustración. ¿Todo tiempo pasado fue peor? Yo creo que esa es la necesidad que tienen para poder justificar en parte la parcialidad que tienen. Porque a mí me gustaría ver algo que sea completamente distinto a eso. Y que tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Yo puedo reconocer cosas de este gobierno. Y puedo reconocer cosas del gobierno anterior, y cosas del gobierno de Mauricio, y cosas del gobierno de Cristina, y cosas del... Puedo ir para atrás, como un hojaldre. Lo puedo reconocer. O sea, no siento que pierda identidad. O que vea que mi figura o lo que fuere, o mi noción se desintegra. No entiendo entonces por qué esa especie de fanatismo de construir al otro, de negarlo, de querer borrarlo, de querer correrlo, no lo entiendo. Para mí es propio de toda una generación de la política, que creo que está llegando a su fin. Creo que el 2023, muchos creen que es Milei con el estilo, no sé qué.
se están dejando llevar por los síntomas, pero no están yendo a la cuestión de fondo, a la enfermedad. Y yo digo que la enfermedad en la Argentina, la que se está apagando, es ese estilo casi mandón de querer tener razón. No ganas nada. La verdad, podés decir que venimos de 100 años, 200, 300 de frustración. Para mí es una mentira, te estás engañando. O sea, para mí estás dejando un montón de cosas que podrían funcionar mejor. Mirá, o sea, yo creo que Milei estaría asegurada su reelección si él desarrollara un estilo, y lo digo a cielo abierto, lo digo sin taparme la cara, si desarrollara un estilo un poco más conciliador. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que la sociedad argentina lo que está esperando quizás es otro tipo de comportamiento, con menor intensidad. La intensidad se la pone la gente, no la política. El político, aparte de atrás, va de atrás, ¿me entendés? Vos sabés que me dejás pensando, porque cuando los periodistas, me hago cargo también de la parte que me toca, cuando hablamos de los aliados, le ponemos el calificativo de dialoguistas, como si ser dialoguista fuera ser advenedizo de uno u otro. Yo los veo corregidos, pero no en términos de corrección. Pero se entiende lo que quiero plantear, ¿no? Yo llamo la atención a eso porque digo, miren, dialoguistas somos todos tienen diálogo, con mayor y menor intensidad. Todos. A mí me ha pasado de decir, che, yo no voté el RIGI. Yo voté, por ejemplo, el presupuesto, voté el régimen penal juvenil. No voté el RIGI el primero, o sea, no lo voté, tampoco el súper, pero digo, pero yo creo que el RIGI, si me tocara formar parte de un gobierno después de Milei, o ser presidente, vamos a poner esos términos así, no lo derogaría. Mirá lo que estoy diciendo. ¿Se entiende por qué lo estoy planteando? A ver, para ponerlo en síntesis, vos no lo votaste, sin embargo... No lo derogaría. No lo derogarías. Ahí está donde uno no tiene que tener la cabeza como alguien te diría, che, pero Pablo, qué incoherencia, porque si no lo votaste porque estabas en contra. No, exactamente. Lo que digo es que entonces en Argentina en algún momento tenemos que salir de ese rulo, porque si no, no se explica esto que estoy diciendo como contrapunto incluso de los que llegan y quieren ser fundacionales. Sin embargo, lo del Super Rigi sí. Habría que ir camino a la derogación. Yo hablé de inconstitucionalidad. No me permití hablar de inconstitucionalidad en el RIGI, en el régimen de incentivos. Claro. ¿Qué digo? Porque tenían dos propósitos distintos. Uno genuinamente tenía la búsqueda de la llegada de inversiones vinculada a la minería y la petrolera sobre el final. Porque al principio no los habían invitado los petroleros. Es cierto, no estaban incluidos. No estaban incluidos. Entonces yo digo, bueno, pero como después se acogieron y está generando un efecto, un primer efecto, por eso digo, a eso no habría que tocarlo. O sea, habría que sofisticarlo y mejorarlo. Y agregarle cosas que los libertarios no se van a animar. Pero será materia, digo, a futuro de debate político. Y algo de eso insinué sobre el final del debate del Super Rigi. Cuando dije, en vez de ir de vuelta a recargar sobre un Super Rigi, tendremos que estar discutiendo un fondo soberano, vaca muerta, por ejemplo. Porque después vos ves que todas las columnas periodísticas sofisticadas de análisis hablan de los fondos noruegos, de lo que hicieron tal o cual país cuando descubrieron tal o cual recurso natural. Y nosotros, bien, gracias. Es decir, en vez de estar discutiendo el Super Rigi, tendríamos que haber estado discutiendo qué hacíamos con eso, que ahora puede dejarnos algún grado de diferencia a favor y cómo emprende la marcha de una transición hacia la complejidad que la Argentina está desfasada. No se puede montar rápidamente a esta revolución que presupone la inteligencia artificial. Por más que lo quisiera, nosotros no hacemos microprocesadores, no podemos montarnos. Sin embargo, vos fíjate qué paradójico que pasa desapercibido, que casi 10.000 millones de dólares se metieron por la economía del conocimiento. Y vos fíjate que en esa misma semana que nos enteramos de eso, se está reprimiendo a ingenieros nucleares en la CONEA. Somos la Argentina de la frustración y del fracaso, como decía Milei en la ley base, que nos mandó en el puesto número 41 para la privatización de YPF y la tuvimos que frenar. Y después lo ves al presidente ponerse el mameluco y decir, no somos la Argentina del fracaso ni de la frustración. Pero tampoco somos lo del mameluco. Somos la Argentina de la inconsistencia. Claro. Eso es lo que creo que hay que cortar. Que ninguno de todos los que estaban dando vuelta hasta el 2023, que llegó el tsunami Milei, entiende la política de esa forma. Son todos inconsistentes. Van para donde están los votos, para donde está la tormenta, se vuelven a acomodar, abrazan como una bufanda la impunidad y siga. Eso es lo que yo no tengo ganas de formar parte, no puedo formar parte de eso. ¿Cómo sos como administrador de tus propios recursos económicos de tu casa? ¿Sos ordenado, sos desprolijo? Muy ordenadito. No te voy a preguntar si llegás a fin de mes, porque eso... Sí, un diputado nacional llega a fin de mes
tampoco sobra tanto con tres No, chicos. por eso, Pero no es para llorar porque digo, soy súper consciente de lo que pasa a diario en la Argentina. Me queda claro y además porque hace bastantes vengo. años que aprendí, no sé si vas a coincidir, que cuando llegás a un cierto tren de vida, los gastos también suben con vos y después es más difícil volver para atrás. Exactamente. Sí, entonces como... Pero la pregunta era otra en realidad. Apuntaba a esto, sos prolijo, sos un buen administrador. Sí, yo tengo Porque eso es una gran queja de los radicales. No. A ver, producto de esta situación personal que te contaba, yo entro en contacto con el dinero o con el salario o con el sueldo de manera muy prematura. Para que te dé una idea, mi mamá no me pudo ayudar para venir a estudiar. Y a diferencia de lo que pueda creer alguno de que te agarraste un contratito, de que la universidad, yo nunca estuve nombrado, jamás en la universidad, jamás tuve nada. No creo que esté mal, pero yo no formé parte de eso. Y toda la vida trabajé. O sea, yo estuve trabajando en el hotel, yo trabajé en un hotel, acomodaba valija, limpiaba, juntaba, hacía de todo. Botones. Sí. Vos llegabas al Hotel Internacional, la familia Vázquez, y yo te recibí los 3 últimos veranos de mi secundario juntando plata para poderme ir a estudiar, porque mi vieja no me iba a poder bancar. Sí. O sea, por eso te digo, todo este despliegue de estos amigos que yo te cuento fueron testigos de eso. Entonces yo me había armado unos fondos como para poder bancarme yo los estudios. Al tiempo consigo un trabajo. Cuando me quedo sin ese trabajo, que era en la legislatura, con un senador, yo iba todos los días a trabajar. Eso lo saben todos, hasta los mozos que vinieron a mi casamiento de la legislatura, lo que me conoce. O sea, en La Plata, esta historia la sabe todo el mundo. Yo estudiaba en la biblioteca, pero no tenía para comprarme la fotocopia. En la biblioteca ahí. Entonces digo, nada, es la historia te vuelvo a repetir, no creo que tenga ningún ribete especial, pero eso para mí fue determinante. Entonces, ¿qué digo? Cada día que tuve un mango, lo tenía que cuidar a rajatabla. En parte yo estudio Derecho, porque yo digo, yo Derecho la puedo hacer rápido. Puedo trabajar, no, digamos, me voy a poder recibir, y me gustaba mucho, me encantaba. Para mí, yo ni sentí la carrera, pero desaprobé 2 materias nomás. Injusto, obviamente, cuando los profesores te quieren pasear, eran todas orales, los preparaba, estudiaba, los jueces, los profesores que tenían la Universidad de La Plata eran jueces, camaristas, tipo, la Universidad de La Plata en Derecho es brillante, entonces tenía la posibilidad de ir. Muchos me invitaron a ser ayudante de cátedra, tipos que habían estado en la corte, tuve el profesor Negri, con todo un ecosistema que me posibilitó. Entonces, cuando se vienen y se meten con la universidad, se están metiendo con esa historia. Eso es lo que yo le quiero explicar. Muchos dicen, no, los radicales que viven de los contos. Yo nunca, te juro, busquen, no van a encontrar pero no tuve un monotributo. O sea, yo no me lo permitía por esta manera que tengo. Cuando me quedé sin trabajo en la legislatura, me puse un kiosco. Yo estaba casi recibido de abogado, tuve un kiosco en pleno centro de la ciudad de La Plata, bastante conocido, al lado de lo que era la Iglesia Universal, en 7 y 55, a 5 cuadras donde vivo hoy. O sea, lo sabe todo el mundo, radicales peronistas que trabajaban a la vuelta en el Ministerio de Desarrollo Social. Yo nunca trabajé en ningún ministerio, nada. La que sí tuvo una carrera mucho más de presentarse a concursos, que esto, de presentar currículum, era Anita. Anita sí tuvo un recorrido por muchos, mi mujer, pero sí, currículum, presentarse en varios, en IPS, o sea, era mejor abogada que yo. Era mejor abogada, pero por lejos. No quiero presenciar una discusión entre los dos, ya sabemos quién gana. No, es que ella es hiper responsable ella es responsable con el trabajo y yo soy responsable con los fondos. O sea que ahí está el equilibrio. Pero más allá de eso, digo, si ella es mejor abogada que vos, sí, yo siempre dije la confesión de parte, relevo de prueba, doctor, sí, me imagino que gana las discusiones ella. Lo que pasa es que después de la pandemia nuestra profesión se destruyó por completo. La profesión, o sea, nuestro estudio que lo habíamos armado despacito con otros 2 amigos, la pandemia a nosotros nos llevó puesto eso. Yo no estaba sin trabajo, con las mellizas también, habían nacido recién las mellizas, así que nos dedicamos a criarlas. Claro. Pero perdimos el estudio, o sea, fue complicado lo de la pandemia. Por eso digo, entiendo a la gente que ni hablar si perdías un familiar. En este caso Ani perdió una tía, pero digo, al margen de eso, a nosotros se nos rompió ese trabajito artesanal. Había también un ecosistema que también se rompió. Se nos rompió. Sin embargo, después lo empezamos a renovar, pero nunca alcanzó. No, claro. Pero por lo que contás, no se te caen los anillos. Ir a un kiosco a laburar. No, un kiosco y he sabido en La Plata. De hecho, mis vecinos, después con ese kiosco, cuando lo vendo, me compré la casa en la que estuvimos viviendo hasta hace poco tiempo. Digamos, a cielo abierto. Tratando de demostrar nada a nadie, porque yo no lo hago por el otro, no lo hago por el que dirán, cosas que no me mueven ni la aguja.
pero sí básicamente demostrándole a uno mismo que se pueden correr ciertos límites, vos podés estar en determinados lugares sin que eso signifique entregar nada ni renunciar a lo que vos sos y a tu constitución, digamos, a lo que es constitutivo en vos, ¿no? O sea, si vos no podés encarnar ningún tipo de representación si sos un impostor acá. Si sos un impostor, vos vas a ser una ficha más en el tablero de otro. Y yo nunca lo fui. La verdad que tuve la oportunidad de llegar acá por haberlo acompañado a un tipo que también tiene la mano completamente libre, que era Facundo Manes. Y nada, uno va recreando esos ecosistemas con la gente con la que... Ahora, vos mirá qué loco, ¿no? Porque a Facundo he tenido bastante trato con él, obviamente como diputado, y antes de que fuera diputado incluso, en su etapa de neurocientífico tomando impulso para lo que finalmente fue, pero siempre me llamó la atención cómo en un partido centenario como el Partido Radical, además, alguien podría intentar modificar las maneras de comunicarse, de hacer política. Ustedes fueron resistidos. Sí. Sí. ¿Y qué significó esto para vos en la vida como militante, como un tipo que de a poquito se fue metiendo en la política y además eligió militar en un partido como el radicalismo? Lo que uno fue descubriendo, o por lo menos para mí, en mi caso, fue, yo estaba convencido, y estoy convencido, y yo siempre se lo dije a Facundo, él expresa los valores que para mí tendrían que ser. Yo estaba convencido que con él íbamos a poder tratar de pegarle un tirón fuerte a lo que entendemos como radical para el siglo XXI. O sea, si hay alguien que conoce el mundo, es Facundo Manes. Te lo discuto a cualquiera, de cómo funciona el mundo, no le tenés que ni explicar. A Facundo Manes no le tenés que ni explicar qué es la realidad de las pymes, no le tenés que explicar la realidad de la salud, no le tenés que explicar los beneficios de la educación. Él también se crió en Salto, hizo su investigación, llegó a estudiar afuera, volvió, creó el Instituto INECO, creó INECO. O sea, claro, entonces, ¿qué pasaba? Se genera una rispidez en donde después de la salida de la pandemia, la sociedad en vez de salir bien, salió mal, salió frustrada, salió enojada, salió atragantada de odio. Y cuando vos tenés odio no querés escuchar al médico. Como él dice, querés escuchar al curandero. Claro. Y estamos en manos de un curandero, como dice Facundo. Estamos en manos de un curandero. Sí, pero más allá de lo que pueda hacer el afuera del partido, yo te preguntaba en el adentro del partido, porque reconozco dirigentes señeros de la UCR que era más o menos, a ver, voy a poner un ejemplo, permitime la licencia poética, era más o menos como Piazzolla intentando meterse en el mundo del tango. Sí. Alguien dijo, che, pará, no, el tango es 2x4, esto, ¿qué me vení con estos firuletes raros? Y de golpe cayeron ustedes y eran un poco como Piazzolla dentro de la UCR. Yo creo que ese proceso todavía no terminó, es como que se sigue conjugando, que a veces pareciera como despacio. Lo que yo sostengo en la banca y la manera en cómo lo sostengo ahora y las cosas que presentamos no van divorciadas de esa interpelación que hizo Facundo. O sea, yo siento que Facundo dio el primer golpe ante esa estructura que no se quiere mover, que pareciera eclesiástica. El radicalismo se ha vuelto eclesiástico y Facundo lo sacó. Pero Facundo no solo sacudió el radicalismo, sacudió Juntos por el Cambio. El otro día uno me dice, pero ahora te vas a meter con el Colo Santilli y ustedes, sí, nosotros lo enfrentamos. Facundo en el 2021 lo enfrentamos y lo dijimos. Nos costó carísimo decirlo porque, claro, la dinámica era la del heredero al trono. Vos te estabas metiendo con el príncipe Pelayo. Claro. Y nos metimos. Y Facundo se metió y pudo interpelar un pedazo de la sociedad. A veces, por eso digo, sí fue en profunda soledad. La segunda experiencia de haber llegado a ser diputado fue la del bloque del año pasado, Democracia para Siempre, que fue un bloque que demostró que se podía concatenar una agenda y principios. Estoy hablando todo microscópico porque el eclipse en Milei tapaba todo. Bueno, a tal punto que hasta les partió el bloque, pero en alguna manera fueron coherentes, ¿no? Que se rompa y no se doble. Nosotros lo sostuvimos, sabíamos, hoy los 11, bueno, sacando a Facundo y a mí, los otros 10 diputados nos llaman y se les llenan los ojos de lágrimas y sienten que hicieron lo correcto. Y yo no sé si en otros bloques les pasa eso, o en otros partidos les va a pasar. O sea, con nosotros estuvo sentado al lado una diputada que para mí es un honor haber formado parte de eso. Entonces yo digo, en los tiempos que estas palabras pareciera que se desaparecen,
Nosotros somos unos revolucionarios en sostenerlas en estos términos. Haber estado sentado con Carla Carrizo fue una parlamentaria de primer nivel, pero le doy la discusión a cualquiera. Carla Carrizo es brillante. Nosotros, en ese ecosistema, Facundo instala una dinámica que no era y que no termina siendo propia del radicalismo. La solidaridad, el reconocer al otro. Claro, hay un método científico en donde si vos avanzaste y conocés más de la membrana de la bacteria que yo, me venís y me decís, che, yo tengo esto de la membrana de la bacteria. Claro. Y yo te digo, yo tengo esto del ARN de la bacteria. Y hay un complemento. Facundo trabajó, le costó, porque al principio lo miraban y no se entendía lo que él quería plantear, pero él fue autor de ese estilo. De reconocer, por ejemplo, había una diputada que era Dania Tabela, en materia educativa le pegaba el paseo a cualquiera. De conocer el sistema educativo. ¿Cómo no la vas a escuchar? Es imposible no prestarle atención y fue la autora de no solo la primera ley de financiamiento universitario, sino también de la corrección segunda para poder estar bajo los parámetros que exigía en su momento mi ley de no convertirnos en unos degenerados fiscales. Ley que nosotros votamos 5 veces. Nunca antes en la historia se pudo sacar una insistencia y demás. Entonces, ella estuvo ahí, de nuestro bloque. Carla Carrizo, trabajando en todos los temas. Marcela Colli, una maestra de un pueblo chiquitito de La Pampa. Fernando Carvajal, un juez federal que cuando tuvo que terminar su función, volvió de juez. Sí. No es que se quedó trepando con un acuerdito político. Entonces, yo cuando miro para atrás, Juan Carlos Polini, del Chaco, un tipo así, nunca cambió su palabra, nunca dijo que si daba quórum no lo dejó de dar, no se escondió, así, defendió al Chaco y hoy el tipo se volvió a su negocio, se volvió a su farmacia. Entonces, que la gente sepa que se puede venir acá, que se tiene que venir acá con el peso de una representación y volver a encontrarte. Hoy Facundo vuelve en ECO, saca su libro, y yo haber presidido ese bloque que te puedo nombrar qué está haciendo cada uno de ellos, y que cuando ve que a pesar de que ahora estamos disminuidos en cantidad, seguimos peleando, para mí es un honor. Por eso digo, ¿qué me van a hablar a mí de amores los libertarios? ¿Qué honor van a sentir ellos? Si es todo de plástico, si es de cartapesta lo que hacen, si es efímero. Es así. Y yo entiendo que de la otra punta hay una tormenta de identidad, que es la tormenta de los 70 años. Nosotros tenemos 135, pero los compañeros están pasando una tormenta que a nosotros nos tocó pasar, y es una tormenta larga. Porque es esas tormentas en las que no se sale fácil. No es que se sale solo con una decisión, ni pensando que se gana una elección. Hoy el peronismo, si volviera a ganar la elección, no sabría qué hacer. No entiende su propósito, no sabe por qué todavía coexiste. ¿Ese abrazo Balbín-Perón hoy es posible? No. La historia va transcurriendo, juega con nosotros, pero no. A ver, no me refiero tanto al abrazo político como alianza, sino que me refiero... A mí siempre me emociona cada vez que paso por aquí, por el anexo, veo esa estatua que hay de los dos y recuerdo la famosa frase en el velatorio de Perón: este viejo adversario hoy despide a un amigo. ¿Hay amigos en la política, aunque sean de otro color? Sí, obviamente. Pero aparte está lleno de esas realidades. Hay niveles de solidaridad. ¿Y por qué lo total. Que emerge tanto es lo contrario a esto? Porque te vuelvo a decir que creo que prima en la Argentina un sentido muy, muy estéril, muy empobrecedor. Mira, para que la sociedad se haya vuelto tan pobre, es porque antes fue muy pobre la dirigencia política, muy pero empobrecida al término de decir, hay algunas personas que le digo, ¿vos por qué votás o escribís o firmás tal o cual cosa o dejás de hacer? No, y te inventan que hay un operador que les puede llamar a... Hay autolimitación. Por eso yo no me di cuenta el otro día cuando estoy en la banca empujando esos límites. Lo estoy haciendo porque no tengo reparo, nunca lo voy a tener. No, es una cuestión de estilo ya. No puedo ser condescendiente con Ritondo y olvidarme de la Argentina. ¿Para quedar bien con quién? O sea, ¿qué ganás? Porque te invita a comer que el sábado a la casa, ¿no? ¿Se entiende? Es muy pobre esa cuestión que se piensa. Pero que romper esto, que romper aquello. O sea, esterilizan la representación algunos. Y otros no. Otros vienen y dicen, che, me acompañás porque estoy trabajando esta ley. Y vos te das cuenta que la sienten. Pueden ser, en su mayoría, en su gran mayoría, yo identifico 2 etapas del oficialismo. El oficialismo, desde que ganó la parlamentaria del 25, se silenció.
Se volvieron un paquete de gente que no dice nada. No plantea, están bajo las órdenes, bueno, ahora aún más, de Karina Milei. Pero antes había cuestiones que decían, che, mira, esto yo creo que con el gobierno lo puedo charlar. En los 2 primeros años se vio esa, más allá, digo, nos pasó con la comisión de fentanilo. Bueno, te pasa esa tragedia y había un pedazo que vos dijeras, que vos decías, che, acá hay racionalidad. De que no podía no haber empatía, no importa de dónde seas. Exactamente. Bueno, eso es lo que Después veremos quién es el que se equivocó, pero en principio entonces, la empatía con las familias que estaban en esa comisión informativa, que estaban ahí Estaba. delante de ustedes. Estaba. Entonces vos ahí podías trabajar. Fuimos juntos todos, de todos los bloques, a ver al juez, darnos cuenta que, no, digamos, que la causa podía estar avanzando, que cumplimos un rol institucional. Después cada uno sacó su informe. Digo, hay siempre tiempo para camorrear, digo yo, pero hay tiempo de paz. Pero volviendo al punto tuyo, sí que hay amistad, y hay amistades muy fuertes y muy fieles, más allá de las divergencias o de las identidades. Yo creo que hay un fin de ciclo de las identidades. A ver. Claro, las identidades partidarias no pueden explicar hacia dónde vamos. Es como que estamos acá, vos sos español, yo soy italiano, los de arriba son ucranianos, los de abajo son polacos, pero estamos acá. Pasa un año y decís, che, vos no te vas a volver a España, yo no me voy a volver a Italia, estos no se van a volver a Ucrania, no se van a volver al País Vasco. ¿Qué hacemos? Entonces, las identidades no están explicadas. Las identidades explican de dónde venimos, pero no pueden explicar por qué seguimos separados. Que quizás es esta es la idea que más se acerca a lo que vos me planteabas de ese abrazo simbólico. El abrazo no puede ser siempre electoral. ¿Por qué no te abrazás un día para estar de acuerdo, che, con estos 2 temas? Y en estos 2 temas vamos a estar juntos. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a hacer? Porque vos fíjate que cuando nosotros empezamos desde este bloque, que después terminó siendo Democracia para Siempre, y después terminamos en Provincia de Unidad, empezamos a saltar esas identidades. Había un bloque de diputados con el que no te podías juntar porque tenían sarna. Y los votó la gente. Yo no los elegí que estuvieran ahí, pero los votó la gente. Yo tengo que ser respetuoso de eso. Y entonces, ¿a mí qué me juntaba con ellos? Cristina, esto. No, a mí Cristina no me junta, pero digo porque tengo otro origen, pero sin embargo sí me juntaba la agenda para defender a los jubilados, para defender las universidades, para defender a las personas, a los padres, madres, abuelos, abuelas, de personas con discapacidad, de chicos con discapacidad, básicamente. Entonces, mirá si no te vas a sentar ahí. O sea, tan jodida está la Argentina para que uno te pueda sentar por eso. Entonces yo digo, cada vez que hay una invitación que está mediada por un interés de nuestro país o de un sector en particular, no, a mí qué me importa. O sea, si la pobreza o un jubilado, si un jubilado tiene que estar regateando para poder comer 2 veces al día, haciendo malabares, O elegir qué medicamento compre y cuál no. cuál no, cuál suspende, cuál no, esa realidad no le pregunta si es radical o peronista. No. Entonces, eso es lo que digo. Ahí es donde me parece que yo no comparto que para que vos tengas más like, para que vos consolides tu núcleo duro, no, que se queden con el núcleo duro, que ganen elecciones, que sigan para adelante todo lo que quieran. Yo, de esa Argentina, como decía Mafalda, paren el mundo que yo me bajo. Ya que decís like, te pregunto cómo te llevas con el tema de esta política de redes sociales. Ahora mejor. Cuando llegué me costó. Porque, como verás, soy larguero para poder contestar, porque me parece que las cosas no son a la ligera. Entonces, pero las redes te impiden este desarrollo. Te piden los clips. Te piden que clipees, te piden que digas, che, decía algo picante para que hagamos el corte, para que nos presten 30 segundos más de atención. Y en eso estuve bastante retobado, bastante tiempo, como diciendo, che, yo en este juego no quiero entrar porque me costaba. Después le encontré la vuelta porque me empecé a cansar en la misma banca yo no tuve muchos discursos armados, yo no leo, digamos, nunca leí en la banca. O sea, Sos un raro hoy. Yo nunca leí en la banca. No, ya lo sé, digo, pero pensando que, en muchos de los nuevos diputados que leen. No, en la banca no leo. O sea, cuando leo es porque queda una cita o claro. Porque. No, pero. Y aparte lo aviso. Pero no. Lo que sí hacemos es estudiamos para ir ahí. Y lo que digo es que el discurso tiene que fluir en términos de lo que está pasando, contar lo que está pasando. Y tenés un tiempo acotado. Y es un tiempo muy acotado. Y si eso después lo traspolas a redes, todavía más. Lo que sí le estoy encontrando la vuelta ahora es esta pelea constante y camorrera que es Twitter o X. Pero sí, es como que de a poco me voy hallando en las redes que me costó porque, por eso te digo, yo era más larguero, muy, muy larguero,
Y a veces tenés que entrar en esa estridencia. Y después existe ese velo de no querer mostrarse uno como es. No sé por qué, es como un filtro que se autoimpone en este tipo de espacios, ¿no? Que son espacios pensados prácticamente hace 200 y pico de años atrás. O sea, el uso de la palabra, El ¿no? hemiciclo, claro. Salud, el señor presidente. Sí. ¿No? Yo veo parlamentos un poco más modernos, un poco más... Tuve la oportunidad de viajar a otros países, ver el Parlamento mexicano, ver el Congreso mexicano, el de Brasil, el de Estados Unidos, estuve en El Salvador, o sea, ver cómo en el mundo, en Europa, tiene otra dinámica, me parece que habría que poder pensar. Seguimos con pompas y circunstancias para temas que a veces no merecen tanto. No merecen tanto y que por el contrario en otros vos merecerías como otro funcionamiento más moderno que te permita desarrollar qué es lo que está pensando el Congreso por tal o cual tema. A ver, a mí me parece que faltan mecanismos donde diga, che, ¿estamos todos de acuerdo que estamos todos escribiendo leyes por tal tema? Sí. Bueno, si 3 bloques presentaran con matices una o tal cosa, automáticamente eso quedaría hasta programado, automatizado, ¿me entendés? Que no tenga que depender de si juntás 5, porque si no queda todo como... La democracia queda alcanzada por la sospecha. Sí. Siempre queda alcanzada por... ¿Qué le habrán dado para que...? Para sentarse, o la táctica, o juntar, o esto, y lo invocó al otro. Entonces, nada, pero creo que me parece que no es momento para discutirlo, pero sí para escurrirlo, por lo menos para que camine la idea, porque a futuro el Congreso hay que repensarlo también. Sos un tipo joven. ¿Cómo te imaginás de acá a 10 años tu futuro en la política? No sé. ¿A qué aspirás? La verdad que cuando uno es más chico siempre quiere coordinar el izquierdo con el derecho como si fuese una coreografía. Yo ya había intentado ser candidato a diputado en otras oportunidades y no se había dado. Y en la que menos pensé que iba a terminar, terminé siendo. O sea que entonces la lección que me dio es que a veces las situaciones te terminan encontrando más que vos empieces a pergeñar, que digo, que pongo, y que armo y que articulo. Soy más de los que cree que, en definitiva, me parece, y más que nunca ahora, las oportunidades están fluyendo, o sea, se van precipitando. Bueno, pero una candidatura para tal o cual cosa. Yo tengo mi interés siempre clavado ahí en la provincia de Buenos Aires porque me parece que es la víctima de todos estos años. En nombre de un federalismo, a la provincia de Buenos Aires se la puso de rodilla sistemáticamente, y no voy a hacer historicismo, ¿no? Pero hablando de instrumentos, la provincia de Buenos Aires tiene una constitución que tiene institutos que van a cumplir 100 años. O sea, que estamos discutiendo la inteligencia artificial por un momento, y por otro lado, en la provincia de Buenos Aires tenés consejeros escolares. Sí, claro. O un andamiaje jurídico municipal que data de 1934. O sea, va a cumplir 100 años. Es decir, que hay, yo hoy te hablaba de la cuestión esta local y de la política local y comarcal, ¿no? Y imagínate que el buen vecino, que era este médico que yo acompañé, tenía que gobernar los destinos de la ciudad con un instrumento de 100 años atrás. Es imposible. Es imposible. Bueno, vos te encargás de juntar la plata, pero no puedes tocar los billetes. Y no puedes poner tu cuenta, ni pueden saber que sos vos el que recauda. Después sos el que presta los servicios, pero no recaudás los tributos. En la provincia de Buenos Aires es imposible ser intendente de la provincia de Buenos Aires. No se hacen malabares. Por eso digo, lo desaprensivo que ha sido este gobierno nacional, que dicen, no, fijan las tasas. Chicos, hay un andamiaje en la provincia de Buenos Aires que nadie te plantea, que lo primero que hay que hacer es cambiar la Constitución. Primer punto. Y eso era un consenso viejo que tenía en su momento el radicalismo, el peronismo y demás. Pero ese capítulo no se tocó. Vos tenés un servicio alimentario escolar. Los chicos no comen bien en las escuelas. Es una desgracia. Es una catástrofe educativa de la provincia de Buenos Aires. Y es terriblemente desigual. Se ha consolidado el sistema desigual. Está profundamente antigua la logística, la dinámica de los puertos, las rutas. O sea, vos viajás por la provincia de Buenos Aires y vas a Córdoba y el contraste es concreto. San Luis. Mirá que la han gobernado de otros colores. Sí. Digo, Juntos por el Cambio, más para atrás los Rodríguez A. En Córdoba el origen era radical, después de la Sota, Schiaretti. Pero vos ves que esas provincias, lo ves, pero no pintado el cordón, lo ves pensado, lo ves diagramado, la ves prolija. La provincia de Buenos Aires no, parece que es un set de filmación de posguerra.
Y en todos los municipios. Entonces, digo, el interés está puesto ahí. Yo no le podría quitar el cuerpo a eso porque toda la vida caminé la provincia de Buenos Aires y demás. Algunos dicen, che, pero entonces, ¿qué estás pensando en una candidatura? No, porque una candidatura tiene que tener más componentes. Tenés que tener una nitidez, tenés que tener una organización y tenés que tener la oferta política en el momento que corresponda. Entonces yo lo que digo es, mi interés está puesto ahí, sea desde la nación o desde la provincia, pero ahí. Las deudas están ahí. La escuela falla, no es porque falla la educación argentina, falla la escuela en la provincia de Buenos Aires. Es una tomada de pelo, estuvo secuestrada el debate educativo. En la provincia de Buenos Aires, vos dirás, bueno, con semejante llanura, debe ser una de las cuartas llanuras del mundo. Me imagino que con la llegada de la inteligencia artificial, las escuelas rurales están preparando a los pibes para que puedan tecnificar urgente la producción agropecuaria. No. Vamos elegí cualquier escuela rural, cualquiera, elegíla, vamos a ir a recorrerla y vas a ir a ver que está clavada en 2 siglos atrás. Estaba recordando, en plena pandemia, una chiquita en Chascomús subida al molino para intentar tomar señal con el celular para recibir la tarea. Es eso, es esa postal, lamentablemente. La provincia de Buenos Aires está atrasadísima, hay una desarticulación de los 76 hospitales provinciales, total. Rezá cuando vas al interior que no te pase nada, porque conseguir un traslado es utópico, en pleno siglo XXI. O sea, no estoy planteando nada del otro mundo. Estoy planteando que prácticamente los fracasos de lo que dicen de la democracia, están ahí. Tienen nombre y apellido, tienen monto, porque es una de las provincias más ricas del país. Podría ser un país la provincia de Buenos Aires. Tiene las instituciones tan dañadas, tan postergadas, que vos decís, ¿cómo yo voy a creer que los mismos que están hace 40 años en la política quieren cambiarla cuando no son de la provincia? No paramos de recibir tipos que son de acá de la capital federal. Y te lo digo con dolor. Te lo puedo decir con Kicillof. Kicillof, María Eugenia María Eugenia Vidal. Vidal, el Colo Santilli que anda buscando. Es un ultraje. Hace un Anda rato... a meterle un gobernador, anda a meterle a Córdoba a un porteño. Bueno, estaba pensando, digo, hace un rato decías que cada tanto te gusta perderte en La Plata. Ahora, ¿no es utópico que quienes se candidatean o quieren tener aspiraciones a gobernadores en la provincia se pierdan en la provincia? Pero es que la maldición de la provincia empieza desde el momento en que tiene una confusión. Porque vos tenés que saber que el que resulta gobernador es más votado que el presidente. Siempre. Siempre. Tiene mayor cantidad de votos, claro. Exactamente. Entonces, poblacionalmente, es que el universo... vos te haces cargo de ciertas responsabilidades, pero en tu condición de virrey. En la provincia de Buenos Aires no llegó todavía la Revolución de Mayo. No estamos enterados todavía. Seguimos dependiendo del virreinato del Río de la Plata. Y esta es la realidad. ¿Por qué? Porque alguno dirá, bueno, un intendente es una trampa. ¿Cómo con todo lo que te estoy diciendo, que tiene que hacer malabares un intendente, va a poder mostrar su gestión local? Claro. Y ha habido gestiones brillantes, impresionantes, la de Tandil de Lungui o la de Pozo en San Isidro. Porque vos decís, che, mirá lo que había hecho Gustavo Pozo en San Isidro. No importa dónde esté Gustavo, qué hizo. ¿No? Digo, pero su gestión tenía peso propio, se mostraba, se veía. Ahora, la provincia también se vengó de alguna manera porque mandó a un jefe de gobierno que es de Vicente López. Sí, pero no alcanza, porque son tantos años que tenemos todavía de deuda que tenemos que invadirla. Pero no es con el resentimiento hacia los porteños, sino que todo el contrario. Es con un profundo sistema casi de decapitación de la provincia. La provincia de Buenos Aires no discute esto que te estoy planteando. No hay posibilidad de que esto se discuta. Se discute lo nacional. Entonces, yo lo que digo es que debiera de poder pasar que alguien con un profundo sentido nacional aborde los temas de la provincia de Buenos Aires. Pero volvemos al viejo punto que charlábamos hace un rato con el tema del concepto de dialoguista. ¿Un gobernador dialoguista es un gobernador entregado o entreguista? No. ¿Y un gobernador que no es dialoguista al final termina estando solo como está el de la provincia? Vos fíjate que el otro día lo hablaba y yo soy duro con los gobernadores cuando se tratan temas nacionales. Y yo no tengo inconveniente porque no puedo opinar. Cuando, por ejemplo, Milei hace la New York Week y lleva gobernadores. Sí. Yo dije públicamente, me parece bien que vayan. Claro, venden las tu provincia. Claro. Si vos tenés necesidades de tu provincia, no hay inconvenientes de ese diálogo. Porque es completamente atendible. El otro día se lo decía en una nota también a Brancatelli. Le digo, mirá, si hay una necesidad de la provincia y la provincia acuerda,
Eso no está mal. El problema es que blinde al poder, que es distinto. Cuando vos estás discutiendo que el jefe de gabinete podría estar sospechado o alcanzado por corrupción, decime en qué beneficia a la provincia de Tucumán blindarlo. Que alguien me lo explique. Eso es lo que digo, la cabeza de termo es lo que yo me declaro en contra. Por eso es que el otro día discutía con algún amigo del partido. Me dice, ¿trajiste la interna? No, yo no traje la interna, yo estoy decapitando las cabezas de termo. O sea, no importa de qué partido sea. Está clarísimo, porque yo disparo la flecha contra los radicales, pero después atravesó a los del PRO, que renuncia a Esteban Bullrich, pega la vuelta a la manzana y le pega a los senadores que no pueden explicar del peronismo por qué no dieron quórum. Y 2 días después renuncia a Adorni. ¿Cómo no vas a dar quórum? Un peronista promedio en la República Argentina, lo mínimo que está esperando es que si te haces llamar peronista, te sientes y des quórum para tratar la corrupción. ¿Qué me venía a explicar el reglamento interno? Que la labor parlamentaria. ¿Qué le pasó a Mayans? ¿No habrá pasado que la semana anterior hubo acuerdo de jueces? ¿Cómo queda entonces ese dirigente ante el pueblo peronista? El pueblo peronista dice, sí, ¿sabes qué? Otra vez estamos solos. Pablo, como para ir cerrando, 2 preguntas en una. Estamos hablando de una Argentina que, si la mirás desde un punto de vista, lo mirás esperanzadoramente, imaginándote un futuro distinto. Estoy pensando en Hipólito, las mellizas, 9 años y 6. No te voy a preguntar qué país querés para ellos, porque me lo imagino, el mismo país que querés para todo, un país que sea distinto a este, pero sí me interesaría cerrar con esta pregunta tal vez más personal. Si dentro de muy poquito tiempo tuvieras la posibilidad de mirar casi de manera subjetiva lo que ha pasado en este país en los últimos 30 años, ¿sentís frustración? ¿Cuál sería la emoción? La primera emoción que a mí me viene cuando miro estos últimos 30 años, no, lejos de la frustración, me da la sensación, me viene la palabra como desafío. Yo vengo hablando bastante de lo que está haciendo Scaloni con el seleccionado. Era, bueno, pero pará, tipo, sacó ya campeón en Argentina en 2022, lo tiene a Messi. No, pero prestémosle atención a este dato, ¿no? De que a veces un liderazgo para alcanzar determinados resultados tenga que desplegarse hasta cierto punto. Para mí Milei transgrede todo, por eso es que no lo veo como un líder, lo veo como un influencer. Vos me preguntás yo dónde me veo y dónde veo a la Argentina. Lo que estoy seguro es que Milei, si tuviera que terminar su presidencia en el 27 o en el 31, no lo veo plantando un árbol acá. Lo veo afuera de la Argentina. Y yo ni me animaría a pensarme un segundo fuera del país. El otro día dije y cometí, no sé, la infidencia de imaginarme una clase política más a la uruguaya, bajando un cambio. Pero no somos como los uruguayos, no me lo explique, obvio que no somos como los uruguayos. Cuando te grafico que los hermanos uruguayos han encontrado una fórmula que me parece que habría que prestarle atención, porque queda acá enfrente, porque toman mate como nosotros, porque tienen la misma tonada. Entonces, me parece que no es tan difícil de que vos puedas ver que pasa un gobierno, pasa el otro, se juntan y que la gente, cuando pueda contar qué pasó en los próximos 30 años, diga, che, estamos un poquito mejor. La verdad que la Argentina se dejó de perder el tiempo, se dejó de boludear. Creo que hay una dirigencia empresarial que se está yendo, generacionalmente lo digo. No, nadie lo tuvo que ni terminar, ni decapitar. Es el ciclo de la vida. Se está yendo con sus formas, con sus vicios, con sus compromisos, con sus limitaciones. También llega una nueva generación empresarial que tiene un desafío enorme de poder ser distinta o agregar o de tratar de metabolizar distinto esto. Y lo mismo en la política. En la política del 23, el 25. Y en los próximos tiempos vas a ver un cambio rotundo. Entonces, lo primero que creo que tengo que trabajar personalmente, o por lo menos donde está puesto mi compromiso, es en el desafío de eso. Y también siendo consciente de que es poco tiempo. No es que uno, a pesar de que yo tengo 38 años, pueda permanecer en la política mucho tiempo. Los niveles de toxicidad del debate político a nuestra generación también se la va a llevar puesta más rápido y nosotros no podemos pensar una carrera política en los próximos 20, 30 años. 20, 30 años, si yo no me reinvento, me va a reinventar la gente. Eso lo tengo absolutamente asumido. Entonces, es
de una intensidad corta. Es entrar, liderar, correrse un poco, enderezar, y me parece que en definitiva son pocos los que están dispuestos a eso porque, no sé, somos todos humanos, en definitiva muchos tienen miedo. Milei se aprovechó del miedo. Muchos quedaron paralizados. Cuando él llegó y golpeó la mesa, yo lo vi acá por mucho tiempo, pero no una semana de incertidumbre. Hay gente que llegó a la elección intermedia del 25 sin entender lo que había pasado. O sea, el nivel de shock en la cabeza fue terrible. Y eso se llevó puesto toda una dirigencia política que no hacía más que encarnar esas frustraciones. Yo entonces digo, yo de eso no me siento parte, digamos, no me hago cargo ni me siento parte. Yo creo que tengo que concatenar esto que te dije durante toda la entrevista. Hay una Argentina esperando a la vuelta de la esquina que es con mucho menos de lo que se cree. Pero que nada, que hay que precipitarla. Y creo que se puede lograr. Esto va por mi cuenta. Cada vez que nos cruzamos en los pasillos de diputado, te has corrido para darme un abrazo, saludarme, y siempre me resultó muy grato tratarte. Y me costó muchísimo lograr esta entrevista, pero valió la pena. Viste, se hizo esperar, pero bueno. Muchas gracias. Gracias a vos, en serio. Siempre me olvido que tengo El botoncito. el botoncito. No sé para qué corno lo inventaron, sí.